Tres historias para empezar la semana. Poco le duró la tregua confesional a Vladimir Putin, porque él mismo se ocupó de violarla, presumiendo de haber conquistado un pueblo en Ucrania. Vance, el pupilo de Trump, estuvo en el Vaticano con el Papa, cuya autoridad moral en materia de inmigración no parece que reconozca. En Washington, por cierto, hay división en el Tribunal Supremo por la resolución de este sábado pasado que paralizó las deportaciones. En España, un año después de la espantada fake, Pedro Sánchez se encomienda a la política internacional para seguir adelante sin presentar presupuestos al Congreso y haciendo creer a Puigdemont que es seguro que el Constitucional lo va a amnistiar del todo este verano. Cálculos en la izquierda sobre a quién beneficia o beneficiaría rebajar la edad de voto a los 16 años. Y el PNV entonó sus salmos cada domingo, como cada domingo de resurrección, sobre la nación vasca, sobre la eternidad de transferencias pendientes que tiene el Estado. Debutó Aitor Esteban como presidente mitinero del PNV, diciendo lo mismo que de todos sus predecesores, y le secundó el lehendakari Manuel Pradales, atizando, también mitinero, al Tribunal Supremo, como hace un buen nacionalista cada vez que los jueces tienen un criterio distinto al suyo. Lo primero es la confirmación de que lo de Putin no era una tregua en realidad. Dijo, una tregua aprovechando la Pascua ortodoxa y no sé qué. Bueno, no solo los ataques rusos han aumentado durante el sábado, es que el gobierno de Putin ha anunciado él mismo, en pleno alto el fuego, que había conseguido conquistar un pueblo en el Donetsk, o sea, en el este de Ucrania. Este alto el fuego, por tanto, ha sido pues únicamente un gesto de respuesta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que había advertido, después de que la administración estadounidense amenazara con abandonar su mediación entre Rusia y Ucrania, pues ha dicho Rusia, mira, una tregua, un alto el fuego, que se vea que tenemos voluntad de pacificación. Estados Unidos, el gobierno de Trump no citó expresamente a Putin cuando dijo precisamente eso, que percibía falta de voluntad entre las partes, pero el Kremlin pues inmediatamente identificó cuál era el mensaje. No ha cambiado nada, Ni hay proceso de paz como tal a la vista, ni hay negociaciones sólidas que estén dando fruto, ni sobre todo hay voluntad alguna de Vladimir Putin de retirarse de la parte de Ucrania que tiene invadida, que tiene tomada. Donald Trump acabó, acuérdese, cuando llegó al gobierno de los Estados Unidos, prometió acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, han pasado 2 meses o más desde que llegó de nuevo a la presidencia, y su mayor logro pues es dejar clara la posición de Estados Unidos atacando a Zelensky, como hizo en el despacho Oval en compañía de su pupilo, del señor Vance, que por cierto estuvo este fin de semana en el Vaticano porque se convirtió al catolicismo en el año 19 y entonces tenía mucho interés en conocer al Papa Francisco, que no parece que sintonice mucho con las posiciones del gobierno de Donald Trump en ningún asunto. Bueno, en algunos seguro que sí, pero no en el de las deportaciones, por ejemplo, no en el de la inmigración, por ejemplo. Digo, seguro que sí en algunos, porque el Papa tampoco hace ascos a que Rusia se quede con una parte de Ucrania, con la que ya tiene invadida, ¿no? Y que por ahí vayan las negociaciones de paz, por llamarlas de alguna manera. Bueno, que estuvo el señor Vance con el Papa Francisco, está el hombre pues ahí el pontífice está pues recuperándose, convaleciente todavía después de su hospitalización, muy debilitado, pero dicen quienes están con él, pero paulatinamente se va recuperando. Este domingo de resurrección tenía que hacer, como siempre, la bendición Urbi et Orbi, y eso es efectivamente lo que hizo después de haberse reunido con Vance. Y hay quien interpreta que cuando el Papa en el Urbi et Orbi criticó la crueldad hacia los inmigrantes, se estaba refiriendo a la persona a la que acababa de recibir unos minutos antes en el Vaticano, o sea, al propio señor Vance. Hay polémica en Estados Unidos respecto de 2 cuestiones que tienen que ver también con las deportaciones, las dos. Una es la situación de Kilmar Ábrego, este venezolano que fue deportado por el gobierno de los Estados Unidos, luego reconoció el gobierno de los Estados Unidos que había cometido un error administrativo, pero con todo y con eso ha insistido en desacreditarle públicamente, en señalarle como un integrante de las mafias violentas que según el gobierno de Trump pues siguen operando en Estados Unidos. El senador demócrata de la oposición a Donald Trump, se entiende, el señor Van Hollen, estuvo con Ábrego el viernes. Ha contado que el gobierno de El Salvador habría preferido que no se produjera esa reunión, pero que él consiguió verle, y acusa a Donald Trump de estar yendo contra la Constitución de los Estados Unidos. No estoy defendiendo al hombre, estoy defendiendo su derecho a tener un proceso justo. Y la administración Trump ha admitido ante el tribunal que fue detenido y deportado injustamente. Mi misión y mi propósito es asegurarnos de que defendemos el Estado de Derecho, porque si se lo arrebatamos, lo ponemos en peligro para todos los demás. Bueno, el senador que está diciendo lo que
lo que buena parte del Partido Demócrata comparte, aunque el Partido Demócrata está en una situación de debilidad política en este momento bastante muy beneficiosa para Donald Trump, que sigue hablando mal de Joe Biden, el tiempo que ya ha pasado, sigue acusando, sigue responsabilizando a Joe Biden y a Barack Obama de lo que dice Trump que ha sido la entrada de millones de delincuentes extranjeros que han afectado a la seguridad o han acrecentado la inseguridad de los estadounidenses, que son los ciudadanos de verdad de los Estados Unidos. Y decía que hay otra polémica que tiene que ver con el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió el sábado de madrugada una orden o una resolución que ha paralizado de momento las deportaciones de inmigrantes. Había un grupo de venezolanos que estaba a punto de ser deportado y la urgencia guardaba relación con eso. Pero dentro del Tribunal Supremo no hay unanimidad respecto de la oportunidad y del acierto de la resolución en cuestión. Hay algún magistrado del Tribunal Supremo de signo conservador que entiende que sus compañeros o sus colegas del Tribunal Supremo se han excedido, se han precipitado en la decisión que tomaron y que no estaba justificada la urgencia de esa resolución. En todo caso, hubo una resolución del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspende las expulsiones de inmigrantes porque están basadas o amparadas por el gobierno de los Estados Unidos en la ley de enemigos extranjeros que rige desde el año 1798, pero que se ha utilizado en muy poquitas ocasiones en la historia de los Estados Unidos y no precisamente para llenarle a Bukele las celdas de su cárcel de máxima seguridad a cambio de una jugosa renta que obtiene el gobierno de ese país. Los argumentos de los discrepantes de ese fallo, uno de ellos es este magistrado que les digo, lo que dicen es que el recurso se presentó directamente en el Tribunal Supremo y que por tanto se debería haber estudiado con más profundidad o con más detenimiento, sin tomar decisiones precipitadas. Bueno, todo ello en medio del debate político que continúa en los Estados Unidos respecto a las decisiones que sigue tomando cada día el gobierno de Donald Trump. Y en España, el gobierno de Pedro Sánchez, pues está a punto de cumplirse, por cierto, esta semana se cumple un año de la carta de la espantada fake, de la carta de Pedro a los españoles, que tuvo como origen la apertura de diligencias judiciales sobre Begoña Gómez. El primer día que el juez Peinado empezó a ser conocido por una decisión, que fue la de abrir diligencias por una denuncia que había presentado alguna organización, era Actoir o algo. La apertura de las diligencias judiciales es lo que trajo consigo la enorme contrariedad de Pedro Sánchez y aquella carta que esta semana tendremos ocasión de recordar. La carta y todo lo que vino después de la carta. 5 días de reflexión. Con el PSOE, con María Jesús Montero, creyendo que Sánchez igual iba en serio, que igual se iba, que igual no le merecía la pena gobernar España. Todo el mundo allí tomando posiciones, por si acaso, ¿no? Anda que no se dijo en aquellos días, igual hemos caído, dentro del propio PSOE, anda que no se dijo, igual hemos caído en el error de tener un liderazgo demasiado un hiperliderazgo, que ha evitado que las decisiones sean colegiadas, que ha evitado que si este señor un día se va, el señor Sánchez, o por lo que sea desaparece, pues ¿qué pasa con el partido, ¿no? El hiperliderazgo. Sacamos una conclusión de aquellos días, decían en el PSOE, que es que esto del hiperliderazgo igual no ha sido una buena idea. Bueno, un año después hay más hiperliderazgo que nunca del presidente del gobierno, que mañana, por cierto, en el Senado va a ver cómo la mayoría absoluta del Partido Popular le vuelve a reclamar o le vuelve a reprochar que no haya presentado proyecto de presupuestos a las Cortes. Hoy son varias las crónicas de los diarios que informan de que en el gobierno tienen ya la casi seguridad, no de que no vaya a haber presupuestos nuevos en el año 25, que eso ya lo tienen amortizado, descartado, sino que casi tienen la seguridad que tampoco va a haber presupuestos del Estado el año 26. Dice, por Junts per Catalunya, no necesariamente, por Podemos. Dice el país que hay ministros en el gobierno que dicen que Podemos se ha echado al monte. ¿Pero dónde creen que estaba hasta ahora? Y que entonces ven que no hay mayoría para sacar adelante unos presupuestos, pues qué novedad. Qué novedad. Que en todo caso se mima a Junts per Catalunya. Y para mimar a Junts per Catalunya, pues lo que hay que hacer es cumplir con lo que Puigdemont va pidiendo en cada momento. Y como tiene pedido una reunión con Sánchez, de presidente a expresidente, pues igual esa reunión se produce cuando en el verano el Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía y diga que hay que amnistiar del todo al señor Puigdemont. Podría ser que eso ocurriera. El verano da para muchas cosas. Digo, bueno, mañana en el Senado el asunto de los presupuestos y en el Congreso pues pendientes de los planes que vayan llegando y que tengan que ver con el incremento del presupuesto militar para el rearme. Y dice el diario El País que el gobierno acelera en la pretensión de cumplir con el 2% del PIB en materia de defensa y que el Ministerio de Defensa, que existe, aunque ustedes no se lo crean, y la Ministra de Defensa, que también existe, que tiene ya una batería de contratos preparada para incrementar el rearme y que eso incluye compra de tanques, que diría Pachi López. Compra de vehículos y de armamento, sí, y otras cosas sí, pero armamento y tanques también. Digo,
Como estamos en el lunes de Pascua, pues el domingo de Resurrección, como es tradición, el Partido Nacionalista Vasco reunió a sus fieles a la nueva dirección del partido, que integran el señor Esteban, dirección del partido, y el dirección del gobierno, que es el señor Pradales. Pues los dos debutaban, digamos, como pareja mitinera. ¿Y qué dijeron? Pues lo mismo que dice el PNV todos los años, en el domingo de Resurrección. Hombre, en el caso de Aitor Esteban, lo más llamativo es la diferencia de tono de sus intervenciones parlamentarias, a las que estábamos más acostumbrados, a su tono mitinero. Cuando se pone en tono mitinero, pues es indistinguible de los Ortúzar o de los anteriores presidentes del Partido Nacionalista Vasco, igual con la excepción de Urkullu. El tono mitinero. ¿Y qué dijeron? Pues lo de siempre, que ritmo, le pedía Pradales a Pedro Sánchez, que aumente el ritmo en las transferencias pendientes. Ritmo. Por primera vez, un tribunal que no tiene potestad dicta sentencia contra un pacto político bilateral. Y esto es algo muy grave, muy grave. Siguen sin asumir ni reconocer nuestra realidad nacional. Muy grave. Pradales, el Lehendakari, también en tono mitinero. Oye, cada vez que el Supremo toma una decisión que no le gusta, pues es el problema de que el Tribunal Supremo hace cosas para las que no tiene potestad. Cuando coincide con el criterio que ellos defienden, entonces el Supremo ha hecho justicia. O sea, nada nuevo. Y eso, y el retraso en las transferencias, la ambición de la nación vasca, de la autodeterminación, pero como una cosa así en diferido. O sea que sin prisas tampoco, que no. Y el orgullo de ser el Partido Nacionalista Vasco, el partido que más cosas le saca al gobierno de España. Da igual que el gobierno de España lo presida Rajoy o lo presida Pedro Sánchez. Alsina en Onda Cero.